a aprender algunos conceptos para luego entrar a lo que es movimiento rectilíneo, uniforme y el uniformemente variado. Hay que aprender estos conceptos, son ideas que te van a ayudar. A ver, los movimientos pueden ser por su trayectoria rectilíneos o curvilíneos. Cuando el movimiento es curvilíneo, la velocidad es tangente, no te olvides, eso lo demostró Isaac Newton. La velocidad es tangente. En todo movimiento curvilíneo o rectilíneo, la velocidad es tangente. Cuando es rectilíneo, la misma recta es la tangente a la recta. Ahora, esta velocidad es un vector y todo vector tiene dos elementos. Repito, la velocidad es un vector y como cualquier vector tiene dos elementos. Tiene módulo, cuyo símbolo es 2 barras y la velocidad dentro. Y también al módulo se le llama rapidez. Rapidez. Al módulo de la velocidad se le llama rapidez. Y la velocidad también tiene dirección. Estos son los dos elementos de la velocidad. El módulo llamado rapidez y la dirección. Ahora, ¿qué condiciones hay para que la velocidad sea constante? Porque a ti siempre te van a hablar de esto. Te van a hablar de velocidades constantes, te van a hablar de velocidades variables. ¿Cómo reconocerlos? Para reconocer una velocidad constante, se debe cumplir dos cosas. Primero, la rapidez no debe cambiar. La rapidez, o sea, el valor de la velocidad no debe variar. La rapidez no varía. La rapidez no varía. Y también la dirección no debe variar. Mejor dicho, el móvil tiene que avanzar en línea recta. En línea recta. Esas son las dos condiciones para que la velocidad sea constante. La rapidez no varía, o sea, permanece constante. Y el móvil siempre avanza en línea recta. No voltea, no voltea. Porque si voltea, cambia la dirección y la velocidad ya no sería constante. Entonces hagamos un diagrama. Para que la velocidad sea constante, el móvil tiene que viajar en línea recta. El móvil tiene que viajar en línea recta. Y su rapidez, o sea, el valor de la velocidad, digamos que sea v, no debe cambiar, debe ser la misma. Estas son las condiciones para que una velocidad sea constante. Ahora, ¿cuándo la velocidad es variable? Hay tres casos. La velocidad varía de dos formas. Variando la rapidez o variando la dirección. A ver, primer caso. Primer caso en la cual se observa velocidad variable, ¿ya? Primer caso en la cual se observa velocidad variable. Cuando cambia la rapidez, o sea, la dirección permanece, pero la rapidez no. A ver, supongamos que la rapidez aquí vale 10 metros por segundo y aquí la rapidez es 14. Estamos viendo que la dirección permanece, pero la rapidez varía. Entonces, cuando hay cambio en la rapidez, se dice que la velocidad es variable. Segundo caso, cuando cambia la dirección, entonces a veces la rapidez puede ser la misma, digamos v. Y cuando el avioncito está por acá, la velocidad vale v. Observe que la rapidez no varía. El valor de la velocidad permanece. Pero si cambia la dirección, entonces cuando hay cambio en la dirección, se dice que la velocidad es variable.
Y el tercer caso es cuando cambian los dos. Cuando cambia la dirección y también cambia la rapidez. Por decir, si el avioncito tiene rapidez 10 y aquí el valor de la velocidad es 16, entonces estamos observando que la aceleración se manifiesta cambiando la rapidez de 10 a 16 y también cambia la dirección. Entonces, para reconocer si hay una aceleración, observe si hay cambio en la rapidez o hay cambio en la dirección. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué hay estos cambios? Es el efecto de la aceleración. A ver, si aquí está un móvil, si acá está un móvil, sabemos que la velocidad es tangente, por definición. La velocidad es tangente. Entonces, cuando el móvil describe una curva, se generan dos zonas. La zona dentro de la curva, que se llama la zona cóncava, y la zona que está fuera de la curva, que se llama la zona convexa. En el movimiento curvilíneo, la aceleración apunta hacia la parte cóncava. Así, puede formar ángulo agudo, puede formar ángulo recto o puede formar ángulo obtuso. Esta aceleración se manifiesta de dos formas: cambiando la rapidez o cambiando la dirección. Entonces, ¿cuál será el efecto de la aceleración? Repito la pregunta. ¿Cuál será el efecto de la aceleración? Podría ser cambiar la rapidez o cambiar la dirección, o ambas cosas. Eso es el efecto de la aceleración en un movimiento. Por eso acá dice, el efecto de la aceleración es cambiar la rapidez y o cambiar la dirección. Entonces, cuando tú veas un cambio en la dirección de la velocidad, dirás, el móvil acelera. O cuando veas un cambio en la rapidez, también dirás que acelera. Veamos algunos casos. A ver, supongamos que el móvil va de frente. Si el móvil va de frente, no hay cambio en la dirección. Si el móvil va de frente, no hay cambio en la dirección. Pero si acá la velocidad es 10 y acá la velocidad es 16, sí hay cambio en la rapidez. Entonces, en este diagrama vemos que la dirección permanece, pero cambia la rapidez. Este cambio en la rapidez se debe a que el móvil acelera. Entonces, una de las consecuencias de la aceleración es cambiar la rapidez. Acá otro ejemplo. Observe el movimiento del avión, velocidad que vale 10. Y aquí también voy a suponer que la velocidad vale 10. Estamos viendo que la rapidez no varía. La rapidez no varía, pero si está cambiando la dirección. Entonces, ese cambio en la dirección se debe a la aceleración. Entonces, la aceleración puede cambiar la dirección, mas el valor puede permanecer. Y el caso más general es cuando cambia todo. En el diagrama vemos, por ejemplo, que acá la rapidez vale 8. Estamos suponiendo ejemplos. Y aquí la velocidad es 10. Aquí estamos viendo que la rapidez del avión varía y también varía la dirección. En este caso, la aceleración cambia, la rapidez y a la vez cambia la dirección. Entonces, así reconocemos el efecto de una aceleración en un movimiento. A ver, veamos una aplicación teórica. Dice, un hombre dobla en la esquina con una rapidez que vale 1. O sea, él llega con velocidad 1 y voltea a la esquina y sigue con rapidez 1. Señale la verdad o la falsedad. La velocidad es constante,
Cuando el hombre camina con velocidad 1, dobla la esquina y sigue con 1, la rapidez no cambió, pero sí cambió la dirección. Entonces, ¿la velocidad será constante? Falso, porque la teoría dice, para que la velocidad sea constante, no debe cambiar la dirección. O sea, en una velocidad constante es imposible que cambie la dirección o la rapidez. 2. En la esquina el hombre acelera. Hemos visto, chicos, que para que haya aceleración, basta que haya cambio en la dirección o cambio en la rapidez. Cuando el hombre voltea en la esquina, la rapidez no cambia, pero sí cambia la dirección. Y ese hecho se debe a la presencia de la aceleración. Entonces, en la esquina el hombre acelera, sí, verdadero, porque cambia la dirección, pese a que la rapidez permanece constante. 3. El cambio de velocidad, ya vimos que en la esquina la velocidad cambia porque hay cambio en la dirección, mas no en la rapidez. Por eso dice, el cambio de velocidad produce aceleración. Es al revés, es al revés. La aceleración produce cambio de velocidad. Y aquí lo está planteando al revés. El cambio de velocidad produce aceleración. Falso, es al revés, es al revés. La aceleración produce cambio de velocidad. Ahora, ¿cómo se produce la aceleración? Es otro tema. Eso es dinámica. Eso se hace más adelante. Por el momento, aprenda que la aceleración produce cambio de velocidad y no al revés. ¿Ya? Y no al revés. Ya, chicos, ahora veremos cuando el movimiento es uniforme. Los movimientos uniformes pueden ser rectilíneos o pueden ser curvilíneos. O sea, la trayectoria no impide que sea uniforme. Para que un movimiento sea uniforme, grábate esto. La rapidez, o sea, el valor de la velocidad, debe ser constante. Rapidez constante. Puede ser línea y puede ser curva. O sea que hay dos casos. Primer caso, movimiento uniforme pero rectilíneo. A ver, la teoría dice que el movimiento uniforme es aquel cuya rapidez es constante. Entonces, si en una recta la rapidez vale igual, por decir 10 metros por segundo, 10 metros por segundo. Entonces, cuando la rapidez no varía, se dice que el movimiento es uniforme y rectilíneo por la trayectoria que sigue. Segundo caso, los movimientos curvilíneos también pueden ser uniformes. Para que sea uniforme, solo debe conservar su rapidez. Por ejemplo, rapidez 8. Rapidez 8. Listo. Esto sería un movimiento curvilíneo uniforme. También puedes ver que en los movimientos uniformes la velocidad puede variar. Aquí la velocidad está variando. La rapidez no, pero la velocidad sí. Cuando yo digo velocidad, considero módulo y dirección. Aquí la dirección varía. Entonces, aquí la velocidad es variable, mientras que el movimiento es uniforme. Ahora veamos el caso más simple de todos los movimientos. Veamos el caso más simple. Movimiento significa cambio de posición. Rectilíneo por la trayectoria recta que sigue. Y uniforme porque conserva la rapidez. Entonces, el movimiento será rectilíneo por la trayectoria, uniforme porque la rapidez no varía. Le estoy poniendo rapidez V. Usted verá en el diagrama que la rapidez es la misma. Rapidez constante.
Ahora, si la rapidez es constante, se ve que en el mismo tiempo el móvil desplaza lo mismo. Cuando el movimiento es uniforme, en el mismo tiempo la distancia recorrida también es la misma. Distancia recorrida es la misma. Y hay una relación directa entre el tiempo y la distancia. Relación directa entre el tiempo y la distancia. La velocidad es distancia sobre el tiempo. Esto se emplea cuando el movimiento es rectilíneo y uniforme. De acá, si despejamos, nos sale que la distancia es velocidad por el tiempo y también nos sale que el tiempo es distancia sobre la velocidad. Cualquiera de las tres relaciones significa lo mismo. Se emplea cuando el movimiento es uniforme. Apliquemos las fórmulas a casos particulares. A ver, supongamos aquí un varón y a cierta distancia su compañera, ya a cierta distancia su compañera. Al verse quieren acercarse más y supongamos que este varón avanza con velocidad 1, ya, y esta chica avanza con velocidad 2. Cada uno avanza cierta distancia hasta el encuentro. El varón avanzará una distancia que le vamos a llamar distancia 1 y la chica también avanzará una distancia que la llamaremos distancia 2. Entre ellos la separación inicial es D. Sumemos los segmentos. La distancia del varón más la distancia de la chica vendría a ser la distancia inicial que había entre los dos. Ahora, la distancia se halla multiplicando la velocidad por el tiempo. La distancia 1 vendría a ser velocidad del muchacho por el tiempo. Distancia 1, velocidad por el tiempo, más. La distancia de la chica será velocidad 2 por el tiempo. Velocidad 2 por el tiempo igual a D. Factorizamos el tiempo. Tiempo se factoriza, velocidad 1 más velocidad 2 igual a D. Despejamos y esta fórmula se conoce como el tiempo de encuentro. Distancia, velocidad 1 más la velocidad 2, tiempo de encuentro. Esta fórmula se emplea cuando hay dos móviles que simultáneamente se acercan el uno al otro y con esto se halla el tiempo que tardarán para encontrarse. También hay un tiempo llamado tiempo de alcance. Cuando un móvil más veloz, a ver, supongamos que este móvil sea más veloz, va a perseguir a otro móvil más lento. Velocidad 2, móvil más lento. Asumamos una distancia inicial entre los dos, distancia D. Si este móvil es más veloz, va a ir acercándose al otro hasta que lo va a alcanzar más adelante. Cuando suceda el alcance, este móvil habrá recorrido una distancia. El primero, el más veloz, también habrá recorrido una distancia. Si restamos la distancia 1 menos la distancia 2, me va a dar la distancia inicial que había entre los dos. De 1, de 2, este es igual a D. Ahora, la distancia 1 es velocidad 1 por el tiempo. Distancia 1, velocidad 1 por el tiempo, menos. Distancia 2, velocidad por el mismo tiempo, porque el movimiento es simultáneo, igual a D, factorizo, ¿no? Como en el caso anterior, y me va a salir una fórmula parecida. Distancia y abajo la resta de las velocidades.
Esta fórmula se conoce como tiempo de alcance. Cuando un móvil más veloz persigue a un lento, tiene que ser más veloz, obviamente, ¿no? Y si es más veloz, va a ir acercándose hasta alcanzarlo. Y cuando lo alcance, el tiempo empleado se halla con esta fórmula. Arriba distancia y abajo resta de velocidades. También hay un tiempo llamado tiempo de cruce. Se emplea cuando un móvil de regular dimensión, como un tren, un camión, un tráiler, quiere cruzar, digamos, un túnel, un puente, etc. En el diagrama estamos viendo un tren de longitud L1 que va a cruzar, por ejemplo, un túnel de longitud L2. El tren tiene cierta velocidad, vamos a llamar velocidad V. Queremos calcular cuánto tiempo tardará el tren para cruzar el túnel. El tiempo es distancia sobre velocidad. El tiempo es velocidad del tren, no hay otra. Velocidad del tren. Y la distancia se halla sumando la longitud del tren más longitud del túnel. Esto se llama tiempo de cruce. Cuando un móvil va a cruzar un puente, un túnel, etc. Veamos un problema de la CEPREUNI. Problema 40 de la CEPREUNI. El año 2020. 2. Dice: un tren de carga que viaja en línea recta con velocidad 144. Ahora el tren tiene velocidad 144. Velocidad 144 kilómetros por hora. Ya, primero esto se convierte a metro por segundo. 144 entre 3,6, factor de conversión. Y al hacer la división te sale que en metros por segundo es 40. Se convierte primero. Un tren con esta velocidad mide 160. El tren mide 160 metros. Problema 40 de la CEPREUNI. Y dice, determina el tiempo necesario que emplearía este tren cuando va a cruzar un túnel de 480 metros. Acá está el túnel. 480 metros. Listo. Entonces, como tú ya conoces la fórmula del tiempo de cruce, ya no necesita demostrar. El tiempo de cruce es, ya, arriba se pone longitud del tren más longitud del túnel entre la velocidad del tren, igual. Longitud del tren, 160 metros, más. Longitud del túnel, 480 metros. Y la velocidad convertida es 40. Dividimos y de ahí te va a salir 16 segundos. A ver, chicos, veamos un problema teórico. Dice, considere que la Luna describe una circunferencia. Bueno, todos sabemos que la Luna alrededor de la Tierra describe una elipse. Es una circunferencia con cara de elipse, algo así es. Señalar verdadero o falso. Considere que la trayectoria es una circunferencia. Dice, su velocidad es constante, verdadero o falso. El movimiento de la Luna sería uniforme y la Luna acelera. A ver, respondamos eso. Más o menos, la rapidez de la Luna es casi 1 kilómetro. Tangente, ya sabe que hay que graficar tangente. 997 su velocidad exacta, ¿no? En promedio, 997 metros por segundo. O sea, la Luna es casi el triple de veloz que el sonido. Velocísima. 997 metros por segundo. Primera pregunta.
su velocidad será constante. La teoría dice, para que una velocidad sea constante, es necesario que conserve la rapidez. ¿Conserva la rapidez? Sí. Pero también debe conservar la dirección. Y acá la dirección no se conserva. Mire para dónde apunta la flecha. Una dirección, otra dirección. La dirección cambia, por lo tanto, la velocidad de la luna es constante. Falso. Varía porque varía la dirección. 2. Su movimiento es uniforme. La teoría dice que los movimientos uniformes pueden ser rectos o pueden ser curvos. La condición es que la rapidez sea constante. Y si yo asumo movimiento circular, la rapidez sí sería constante. Entonces, el movimiento es uniforme, verdadero. 3. La luna acelera. La teoría dice, cuando un móvil acelera, puede cambiar la rapidez y o la dirección. Acá vemos que la rapidez no cambia, pero sí cambia la dirección. Entonces, ¿acelera? Sí acelera. La luna sí acelera. A ver, del boletín, problema 41. Dice, 2 trenes salen en el mismo instante de 2 ciudades, A y B, separadas 450 kilómetros, con rapidez de 60 kilómetros por hora, 60 kilómetros por hora, y el otro tren sale con 90 kilómetros por hora. 90 kilómetros por hora. Uno al encuentro del otro. ¿A qué distancia de B se cruzarán? A ver, cuando este tren avance, se va a encontrar con el otro en este lugar. Vamos a calcular el tiempo de encuentro. Cada tren tardará en encontrarse con el otro. Ese tiempo se llama tiempo de encuentro. El tiempo de encuentro es, arriba se pone la distancia total que había entre los dos. Y abajo se pone la suma de las velocidades. Distancia entre los dos, 450 kilómetros. Suma de velocidades, 60 más 90, 150 kilómetros por hora. Ya, entonces ahí tengo el tiempo de encuentro, que vendría a ser 3 horas. Ya, pero la pregunta es, ¿a qué distancia de B sucede el encuentro? Aquí está B, aquí es el encuentro, esta distancia de B nos piden. La distancia de B. La distancia de B será velocidad de B por el tiempo que tardó B. La velocidad de B en el dato se ve, 90. El tiempo es 3, 270 kilómetros. Clave del boletín, la C. Ya, problema 42 de la CP. Una ambulancia viaja hacia una gran pared con velocidad de 216 kilómetros por hora. Ya, lo que vamos a hacer primero, chicos, es convertir la velocidad. 216 entre 3,6 y sale 60. Velocidad de la ambulancia, 60. Dice, esta ambulancia toca el claxon. Cuando se halla, la ambulancia se halla a 1200 metros de la pared. Toca el claxon. Determinar después de cuánto tiempo el conductor de la ambulancia escucha el eco del sonido reflejado en la pared. Velocidad del sonido 340. A ver, en este lugar se toca el claxon, se genera un sonido. El sonido es más veloz que la ambulancia, llega más rápido a la pared. Cuando llega a la pared, refleja, se genera el eco. Al regresar, encuentra la ambulancia más adelante. Nos preguntan cuánto tiempo demora en oír el eco.
Esta es la distancia que avanza la ambulancia. Como la velocidad es 60, la distancia es 60t. Eso hace la ambulancia. El sonido sale de aquí, va para adelante y vuelve hasta acá. Esto es la distancia del sonido. Entonces, la distancia del sonido es, el sonido avanza hasta allá, 1200 más y luego regresa a esta cantidad, que vendría a ser 1200 menos 60t. 1200 menos 60t. Ahora la distancia del sonido es su velocidad, 340 por t. Velocidad del sonido lo da en el dato, 340t. Sumamos 1200 más 1200, sería 2400. 60t pasaría a sumar. Este 60, chicos, pasaría a sumar y sería 400. Y de aquí cancelamos dos ceros y sería 6 segundos. A ver, otro ejercicio. Un bote, esto es de Cepreonis anteriores, ya lo he copiado. Un bote navega por un río cuya corriente tiene velocidad 2. Cuando el bote pasa por el puente muy ancho, a favor de la corriente demora 10 segundos. Pero si pasa en contra de la corriente, demora 20 segundos. Calcular el ancho del puente. A ver, eso vendría a ser el puente. El río tiene cierta velocidad. Cuando el bote avanza a favor del río, su velocidad neta sería velocidad del bote más la velocidad del río. Cuando el bote avanza a favor del río. Ahora, cuando el bote avanza en contra del río, su velocidad neta sería la resta. Velocidad del bote menos la velocidad del río. Cuando el bote cruza a favor del río, demora 10. Acá demora 10 segundos. Pero cuando cruza en contra, demora 20. Ahora, no olvidemos que la distancia es igual en cada caso. O sea, la distancia cuando pasa a favor es igual porque el ancho del puente no varía. Es igual a la distancia cuando avanza en contra. La distancia sería velocidad a favor por el tiempo. Velocidad a favor sería velocidad del bote más velocidad del río por el tiempo que vale 10. Igual. Cuando el bote cruza en contra, la velocidad sería velocidad del bote menos, porque está yendo contra el río, por el tiempo que vale 20. Se va el 0, se va el 0. Y acá me quedaría velocidad del bote más velocidad del río. Igual, allá me quedaría 2 veces velocidad del bote menos 2 veces velocidad del río. Resolvemos. Velocidad de bote pasa allá. Tendríamos un velocidad de bote igual a 3 velocidad del río. Entonces la velocidad del bote es, como la del río, dato vale 2, la del bote sería 6 metros por segundo. Ahora, la pregunta es calcular el ancho del río. Vamos a calcular el ancho. Esa distancia, pueden hallar la de favor, la de en contra, es igual. A ver, hallamos la distancia a favor. La distancia, el ancho del río sería velocidad del bote más la velocidad del río por el tiempo que vale 10. Entonces reemplazo. La distancia es velocidad del bote 6 más velocidad del río, dato 2 y demoró 10. La distancia o el ancho del puente sería 80 metros. 80 metros. Otro ejercicio
de la CPREUNI anterior a este ciclo, ¿ah? No el actual, sino anteriores. Dice, las posiciones de dos móviles son, te dan la posición 120 menos AT y la posición 2, 10T. Parten simultáneamente y se encuentran a los 2,4 segundos. Hallar la velocidad del primer móvil. A ver, según el dato, me dan la posición de uno y la posición del otro. Y me dicen que va a haber encuentro. Cada vez que hay encuentro, hay que igualar la posición. Repito, cada vez que hay encuentro, hay que igualar la posición. O sea, posición del primer móvil igual a posición del segundo móvil. Ahí sucede el encuentro. Primer móvil, posición 120 menos AT. Posición 2 del móvil, 10 veces T. 10 veces T. Ahora dice, por dato, que este encuentro sucede a los 2,4 segundos. Entonces sería 120 menos T vale 2,4. 2,4 por A es igual, como esto vale 2,4, sería 24. A vendría a salir. Este pasaría a restar, sería 96. 96 sobre 2,4. Ya, entonces ahí tengo ya el A. ¿Listo? Ya, ahora al hacer la división te va a salir que vale 40. Si A vale 40, entonces reemplazo. La posición 1 vendría a salir 120. 120 menos, como A salió 40, sería 40T. Esta es la posición del primer móvil. La pregunta es, ¿qué velocidad tiene? A ver, si tengo la posición, para hallar la velocidad solamente hay que derivar la derivada de la posición 1 respecto del tiempo. La velocidad es, derivamos, derivada de 120, 0. Derivada de menos 40T, menos 40. Entonces, vectorialmente, la velocidad es menos 40i. Ya, un peatón recorre 23 kilómetros en 7 horas. Los 8 primeros kilómetros con rapidez superior en 1 a la rapidez en el resto. Hallar esta primera rapidez. A ver, dice, ya, supongamos que salga el peatón de este lugar. En total va a avanzar 23 kilómetros. Los 8 primeros, hasta acá, ¿no? Los 8 primeros kilómetros, ya, como en total son 23, acá serían los 15 últimos. 8 más 15, 23. Dice, en este tramo, su velocidad es 1 más que en el tramo siguiente. O sea, si acá le llamamos rapidez V, como es 1 más, acá sería V menos 1. Ya, y dice que todo el recorrido lo hace en 7 horas. Entonces, el peatón acá emplea un tiempo y en el segundo tramo emplea otro tiempo, tiempo 2. Según el dato, tiempo 1 más tiempo 2 vendría a ser igual a 7. Ahí están las 7 horas. Ahora, tiempo es distancia entre velocidad. Entonces acá sería distancia 8 sobre velocidad V más. Y acá el tiempo sería distancia sobre velocidad. 15 sobre V menos 1 igual a 7. Hay que operar, hay que operar. Vamos a operar. Multiplicamos en aspa. Tendríamos 8V menos 8. Estoy multiplicando en aspa. Más 15V igual a... Abajo sería 7V por V menos 1. Solamente estoy operando, nada más.
Sumamos, sería 23 menos 8. A ver, 23v menos 8. Igual a, acá tendríamos 7v al cuadrado menos 7v. Ya, pasamos toda la derecha. 7v cuadrado menos 23 pasaría a sumar, sería 30v. 30v más 8 igual a 0. A ver, tentamos con el aspa. TV, 7v y v. 8 sería menos 4 y menos 2. Chequeamos con el aspa. Menos 2v menos 28v. Sumamos menos 30v y dio el término central. Factorizando sale 7v menos 2, v menos 4 igual a 0. Cada factor se iguala a 0, se iguala a 0. Acá me sale 2 séptimos, clave no había. Y acá me salía v4 y esa clave sí estaba. Siguiente ejercicio. Dice, ¿en cuánto tiempo los móviles estarán separados 100 metros por primera vez? En el diagrama se ve que están separados 800 metros, que este móvil tiene velocidad 20 y el otro tiene velocidad 30. Cuando transcurre el tiempo, este móvil avanza durante un tiempo que le vamos a llamar t. ¿Cuánto va a avanzar? Va a avanzar 20t. El otro móvil tiene velocidad 30, avanzaría durante un tiempo t y avanzaría una distancia 30t. El dato es que estén separados en 100 metros por primera vez. Entonces, si sumamos 20t más 100 más 30t, me tiene que dar 800. Entonces, 20t más 100 más 30t tiene que dar los 800. Sumamos términos semejantes. 50t igual a 700. Cancelamos un 0 y sería 70 entre 5, ¿no? 70 entre 5, 2, 24. El tiempo es 14 segundos. Otro ejercicio. Un autobús o un auto va por una carretera recta con rapidez constante de 16. Un sujeto se encuentra a 60 metros de la carretera y a 400 metros del auto en un determinado instante. ¿Qué rapidez mínima constante en trayecto recto debe tener el sujeto para alcanzar al auto? Ya, vamos a graficar. Supongamos que esto sea la pista. ¿Ya? Supongamos que esto sea la pista. Dice, el sujeto se halla, acá está el hombre, el sujeto se halla a 60 metros de la pista. En geometría te enseñan que la distancia de un punto a una recta es la perpendicular. El sujeto se halla a 60 metros de la pista. El carro en la pista tiene velocidad 16. No dice si se acerca o se aleja. Hay que buscar las condiciones mínimas. El auto tiene velocidad 16. En cierto instante, el sujeto está a 400 metros del auto. 400 metros del auto. Ahora veamos la condición. ¿Qué rapidez debe tener el sujeto en trayecto recto para encontrarse con el auto? A ver, cuando pase cierto tiempo, este auto habrá avanzado. Para que haya encuentro, el sujeto tendrá que llegar hasta donde está el auto. Supongamos que el sujeto tiene velocidad v.
Entonces la distancia será v por t. V por t. El auto tiene velocidad 16, entonces la distancia será 16t. Este ángulo se conoce porque conozco el cateto y la hipotenusa. Este ángulo no se conoce. Todavía no sabemos cuánto es. Se ha formado un triángulo y en un triángulo se pueden usar diversas leyes, diversas fórmulas. Vamos a usar la ley de senos. La ley de senos dice que este lado es directo al seno del ángulo opuesto. O sea, velocidad por el tiempo es directo al seno del ángulo opuesto. Igual al otro lado 16t sobre el seno del ángulo alfa. Seno del ángulo alfa. Cancelamos t, se va a ir t, se va a ir t. Despejamos. La velocidad del sujeto vendría a salir 16 seno de teta sobre seno de alfa. La velocidad será igual 16 por seno de teta. Seno de teta se halla 60 sobre... A ver, seno de teta, cateto opuesto sobre hipotenusa, 400, se va un 0, se va un 0, sacamos mitad, 3 sobre 20. Entonces, seno de teta es 3 sobre 20, sobre seno de alfa, seno de alfa. Ahora, el dato es, dice que esta velocidad debe ser mínima. Condición, la velocidad debe ser mínima. Para que sea mínima, seno debe ser máximo. Entonces, el máximo valor del seno vale 1. Por lo tanto, la velocidad vendría a salir 16 por 3/20. Como esto vale 1. La velocidad sería, sácale cuarta, 4, sería 5. 12 quintos. 12 entre 5, 2,4 tendría el sujeto como velocidad. Ya, vamos a estudiar ahora el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Las condiciones son, primero, trayectoria recta y segundo, aceleración constante. Chicos, puede haber trayectoria curva con aceleración constante. No necesariamente un movimiento con aceleración constante rectilíneo. Eso ya lo veremos más adelante. Veamos un ejemplo. Cuando el movimiento rectilíneo es uniformemente variado. Con números ya para que sea más fácil. Supongamos que la velocidad sea 2. El coche acelera y la velocidad se hace 6. Entonces, la velocidad varió 4. Para que la velocidad varíe en 4, transcurre un tiempo. Le vamos a poner 5 segundos. Si en 5 segundos más, la velocidad vuelve a variar 4, se dirá que la aceleración es constante. Entonces, en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, aceleración constante significa que en el mismo tiempo la velocidad va a variar lo mismo. Aquí varió 4. De 6, 4 sería hasta 10. Varió 4. Entonces, aceleración constante significa que cada 5 segundos la velocidad está incrementándose en 4. 4 más, 10 más 4, acá sería 14. Ya, este es un ejemplo de aceleración constante. En esta situación, para hallar la distancia, se promedia la velocidad.
2 con el 6, 8. Promedio 4. 4 por 5, 20 metros. Así calculamos la distancia. Otra vez. El 6 con el 10, promedio 8 por 5, 40 metros. Promedias la velocidad, luego por el tiempo transcurrido. 10 con el 14, promedias 12 por 5, 60 metros. Ahora, este móvil varía su velocidad como consecuencia de la aceleración. O sea, chicos, la aceleración genera variación de velocidad, no al revés, no al revés. No, la variación de velocidad genera aceleración, así no dice la teoría. La teoría dice que la aceleración genera variación de velocidad. Entonces, la aceleración está definida así. Arriba, ¿cuánto varía la velocidad? Y abajo, ¿qué tiempo transcurre en esa variación? La aceleración será igual. ¿Cuánto varió? De 2 a 6 varió 4. 4 metros por segundo. Y el lapso, 5 segundos. 5 segundos. Entonces, dividimos. La aceleración sería 0,8 metros por segundo cuadrado. Ya, vamos a generalizar. Generalicemos. Acá tenemos una velocidad al inicio, velocidad inicial. Si el coche acelera, la velocidad varía. Transcurre un tiempo y el móvil desplaza. O sea, la posición varía. Empezamos con la definición de la aceleración. La aceleración se define así: variación de la velocidad sobre el tiempo. El tiempo pasa a multiplicar, tendríamos A por T, y la variación es velocidad final menos la velocidad inicial. Despejamos, velocidad final igual velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Sería la primera ecuación vectorial del MRV. Hallemos el desplazamiento, hallemos la variación de X. Para hallar la variación de X, se promedia las velocidades. Es decir, velocidad final más velocidad inicial sobre 2. Ya promedié. Desplazamiento promedio por el tiempo. Esto sería la segunda ecuación del MRV. Segunda ecuación. Veamos la tercera. Copiamos la misma fórmula. Velocidad final más velocidad inicial entre 2 por el tiempo. Reemplacemos. El tiempo la vamos a sacar de esta definición. En esta ecuación se extrae el tiempo. El tiempo sería final menos inicial entre A. Reemplazo. El tiempo sería velocidad final menos velocidad inicial de aquí entre A. 2A por X pasaría a multiplicar. 2 veces A por la variación de X pasaría a multiplicar igual. Y tenemos arriba una diferencia de cuadrados. Velocidad final al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado. Velocidad final al cuadrado vendría a ser velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por la variación de X. Tercera fórmula. Demostremos una fórmula más. Vamos a partir del desplazamiento. El desplazamiento es velocidad final más la velocidad inicial entre 2 por el tiempo. Ya, el desplazamiento es
Velocidad final. Recordemos que esta velocidad final era velocidad inicial de la Fórmula 1 más aceleración por el tiempo. Esto es velocidad final. Más la velocidad inicial entre 2 por el tiempo. El desplazamiento será igual. Miren, tenemos dos velocidades iniciales. Velocidad inicial más aceleración por el tiempo sobre 2. Desplazamiento será igual. Multiplicamos y a la vez dividimos entre 2. Multiplico por el tiempo entre 2, se cancela el 2. Quedaría velocidad inicial por el tiempo más. Acá tenemos aceleración, tiempo al cuadrado entre 2, o sea, 1/2. Ahora, esta variación de posición llamado desplazamiento también es así, x final menos x inicial. El menos x inicial pasa a la derecha, x inicial más velocidad inicial por el tiempo más. Y así es como se usa la ecuación en forma vectorial. Chicos, hay una fórmula que se le llama distancia recorrida en el enésimo segundo. Vamos a demostrarla. La aplicación es sencilla. Vamos a demostrar. Ya, supongamos que un móvil parte con cierta velocidad inicial. El móvil parte con cierta velocidad. Digamos que transcurren 6 segundos, por decir, ya, transcurren 6. Si ha transcurrido 6, el segundo que viene sería el séptimo. El segundo que viene sería el séptimo segundo, en el cual hay un segundo. Entonces, la distancia desde aquí hasta acá vendría a llamarse distancia en el séptimo segundo. O sea, sí, distancia en el séptimo segundo. Si desde la partida hasta acá pasan 4 segundos, entonces el segundo que viene, un segundo más, sería el quinto. Y la distancia sería distancia en el quinto segundo. Ya, generalizamos. Digamos que ha transcurrido n-1 segundos. El segundo que viene sería el enésimo. Y entonces, esta distancia se llamaría distancia en el enésimo segundo. Esta sería la distancia en los n-1 segundos. Distancia en los n-1 segundos. Y todo del comienzo hasta el final sería la distancia en n segundos. Desde donde partió hasta aquí sería la distancia en n segundos. Distancia en n segundos. Para hallar la distancia en el enésimo hay que restar. Distancia en el enésimo segundo es igual distancia en n segundos menos distancia en n-1 segundos. Distancia en el enésimo será igual. Voy a escribir la distancia para n segundos. Velocidad inicial por el tiempo n más 1/2 aceleración tiempo n al cuadrado. Esto es la distancia para n segundos, menos. La distancia para n-1 sería velocidad inicial por n-1 más 1/2 la aceleración por el tiempo n-1 al cuadrado. ¿Listo? Operando. Bueno, ahí hay que operar nomás, ¿ya? Operando, la distancia en el enésimo segundo resulta ser velocidad inicial más a medios 2n-1. Con esta fórmula se halla la distancia para cualquier enésimo segundo.
Y la forma de aplicación solamente tiene un modelo, o sea, no hay diferentes modelos como en las cuales se podría confundir. Son solamente un tipo de modelos, ¿no? Más o menos, los ejercicios que se hacen con esta fórmula son así, más o menos. Un móvil parte del reposo, o sea, te dan la velocidad inicial. Y acelera, o sea, te dicen con cuándo acelera. Hallar la distancia recorrida en el quinto segundo. Observar la pregunta. Este es el modelo de preguntas que se puede aplicar para esta fórmula. No hay otra, no hay otra. Cuando dice hallar la distancia en el noveno, en el séptimo, en el octavo. Y acá dice hallar la distancia recorrida en el quinto segundo. Esta manera de preguntar delata que la fórmula que vas a usar es esta. La distancia en el segundo enésimo es velocidad inicial más, claro, si frena pondría menos, a medios, 2n menos 1. La distancia en el enésimo, acá se está refiriendo al quinto segundo. Entonces sería distancia en el quinto segundo, igual. ¿Con qué velocidad inicial empezó? Acá dice que empieza del reposo, 0. Más aceleración, 2. 2 entre 2 por n se refiere al segundo enésimo. N quinto sería 5. 10 menos 1, 9. Entonces, la distancia en el quinto segundo sería 9 metros. Otra propiedad que van a usar bastante es esta. Supongamos que el móvil tiene cierta velocidad inicial, cualquier velocidad inicial, y transcurre un segundo, solamente un segundo. En ese segundo transcurrido, el móvil avanza una distancia L, En un segundo más, la distancia recorrida va a ser el valor de L anterior más el valor de la aceleración. Siempre y cuando el movimiento rectilíneo tenga aceleración constante. Y esto se puede demostrar, ¿Cómo se demuestra? Así, primero hallan desde A hasta C. Primero se halla de A hasta C. Vamos a hallar de A hasta C. ¿Listo? Desde A hasta C vendría a ser velocidad inicial por el tiempo. Velocidad inicial por el tiempo más un medio aceleración tiempo al cuadrado. Desde A hasta C vendría a salir velocidad inicial y el tiempo vale 2. Entonces reemplazamos 2. Más un medio A y el tiempo 2 elevado al cuadrado. Entonces ahí tengo desde A hasta C. Listo. Entonces, sería 2 veces velocidad inicial más 2 veces A. Ya se halló desde A hasta C. Luego se halla desde A hasta B. Calculamos desde A hasta B. Desde A hasta B vendría a ser velocidad inicial por el tiempo. Velocidad inicial por el tiempo más un medio aceleración tiempo al cuadrado. Desde A hasta B vendría a salir velocidad inicial, el tiempo vale 1. Un medio aceleración 1 al cuadrado. Desde A hasta B vendría a salir velocidad inicial más A medios. Luego se combina, se resta y se demuestra la propiedad. Otra propiedad que van a usar bastante se le llama los números de Galileo. Los números de Galileo. Para aplicar los números de Galileo, la condición es que el móvil empiece del reposo, velocidad inicial 0, y que se mantenga una aceleración constante. Esas son las dos condiciones. Que parta del reposo
y que se mantenga una aceleración constante. Transcurrido un segundo, el móvil va a avanzar una distancia k, como 1. En el siguiente segundo se demuestra que avanza como 3k. Y así, cada segundo que transcurre, el móvil avanza una distancia proporcional a 1, a 3, a 5, a 7, a 9, etc. El 1, 3, 5, 7, 9 se le conoce como los números de Galileo. A ver, veamos una aplicación. Problema 50. Una partícula se mueve en la dirección del eje X positivo con aceleración constante que vale 2,5. Recorre dos tramos consecutivos, AB, así dice el ejercicio, y BC. Parte del reposo, velocidad inicial igual a 0. Parte del reposo y recorre el primer tramo, recorre cada tramo en 2 segundos. O sea, el primer tramo lo recorre en 2 segundos. El siguiente tramo también lo recorre en 2 segundos. Así dice el ejercicio. Calcular la diferencia de longitudes entre BC y AB. O sea, nos piden hallar BC menos AB. La aceleración es dato, vale 2,5. Primero se halla la distancia de AB. Vamos a hallar la distancia AB. Velocidad inicial por el tiempo más un medio, aceleración, tiempo al cuadrado. La distancia AB reemplazamos. Como dice que parte del reposo, esto vale 0. 0 sería un medio, la aceleración vale 2,5 y el tiempo es 2 elevado al cuadrado. Tendríamos 4, 10 entre 2, 5 metros, vale AB. Ahora calculamos AC, calculamos desde A hasta C. El tiempo total sería 4. Otra vez, velocidad inicial por el tiempo más un medio, aceleración, tiempo al cuadrado. Reemplazo. Empieza del reposo, esto vale 0. Un medio, la aceleración vale 2,5. Desde A hasta C el tiempo es 4. 4 al cuadrado, 16. Y esto va a salir 20, ¿no? 16 entre 2, 8, 20. 20 metros. Ya tengo desde A hasta C, tengo desde A hasta B. Desde A hasta B vale 5 metros. Y desde A hasta C vale 20, o sea, faltaría aquí 15 metros. Y la pregunta fue, ¿qué diferencia hay entre BC y AB? BC menos AB, la pregunta. Miramos la figura. De B hasta C es 15, menos de A hasta B vale 5. La diferencia para marcar la clave es 10, porque ya estaba resuelto en el fondo, ¿no? 10. A ver, vamos a aplicar, chicos, las propiedades. Dice, en un movimiento rectilíneo uniformemente variado, un móvil avanza 6 metros en un segundo y 9 metros en el segundo siguiente. Hallar la aceleración. Vamos a recordar la propiedad. No interesa qué velocidad tiene, no es necesario que sea 0 o no. ¿Ya? Eso tiene cierta velocidad inicial. Si en un segundo avanza una distancia L, en el siguiente segundo, en un segundo más, avanzará L más el valor de la aceleración. O sea, lo adicional corresponde a la aceleración. Entonces acá dice, en un segundo avanza 6 metros.
En este segundo avanza 6 metros. En el segundo siguiente avanza 9. Entonces aquí el móvil avanza 9. ¿Cuál es la diferencia? 9, 6, la diferencia es 3. Ese 3 corresponde a la aceleración. Esa es la propiedad. Y te ayuda bastante. Ya no calculas nada. Restamos, pero tiene que ser un segundo y un segundo. Si fuera 2 y 2, no se cumple. Tiene que ser 1. Un segundo, un segundo. La resta es la aceleración. 3. Aquí vamos a resolver de dos formas. La manera clásica y de ahí con los números de Galileo. No se olvide que los números de Galileo se aplica cuando el móvil parte del reposo. Esa es la condición. Un móvil parte desde el reposo. A ver, entonces el móvil parte con velocidad 0. ¿Qué dicen los números de Galileo? Si parte del reposo, en un segundo avanza como 1, o sea, k. En el siguiente, uno más, como 3k. En el tercero, como 5k. Y así, de impares. 1, 3, 5, 7 y así, hasta donde alcance el tiempo. Dice, los 2 primeros segundos avanza 16 metros. Los 2 primeros segundos, o sea, hasta aquí. Los 2 primeros segundos avanza 16 metros. ¿Qué distancia avanzará los 3 siguientes? ¿Qué distancia avanzará los 3 segundos siguientes? A ver, vamos a aplicar los números de Galileo. No te olvides que hasta acá es 16, ¿ah? Los números de Galileo se cumplen de 1 en 1. Un segundo, k. Otro más, 3k. Cada segundo, un número impar. Como aquí hay 2, no puedo aplicar Galileo porque Galileo se aplica para 1. Entonces lo que podemos hacer, en vez de que haya 2, partimos de 1 en 1. O sea, en vez de que haya 2, un segundo y uno más. Sería 1 y 1. Y en vez de que haya 3, lo partimos en 3. Sería un segundo más, 2 y 3. Un segundo más y un segundo más. Ahora, según los números de Galileo, en el primer segundo la distancia es k. En el siguiente segundo es 3k. En el siguiente, números de Galileo, 5k. En el siguiente, 7k. Y en el siguiente, 9k. Ahora, recordemos que este era dato. Esto vale 16. Entonces, la suma 4k va a ser 16. 4k vendría a ser 16. Entonces, k vale 4. Y la pregunta es, ¿cuánto recorre en los 3 siguientes? Esta es la pregunta, ¿cuánto vale D? Y en el diagrama se ve que D vale 5k más 7k más 9k. 5k más 7k, hasta ahí va 12, más 9k y sería 21, ¿no? 21k. Entonces la distancia vendría a ser 21k vale 4 y sería 84 metros. Así se haría con los números de Galileo. Ahora veamos de la otra forma, sin aplicar los números de Galileo. De nuevo entonces, el móvil parte del reposo, velocidad inicial igual a 0. Los dos primeros segundos avanza 16 metros. Entonces, distancia igual velocidad inicial por el tiempo más un medio la aceleración tiempo al cuadrado. Estoy usando la fórmula escalar nomás, ¿ya? La distancia vale 16, velocidad inicial 0, se cancela 0, un medio, la aceleración queremos, y el tiempo vale 2 elevado al cuadrado. Tendríamos 4, 2, la aceleración vale 8. Pregunta, en los 3 segundos siguientes, ¿qué distancia x avanzará?
Analizamos desde A hasta C. Un solo tramo, desde A hasta C. Otra vez, distancia, velocidad inicial, tiempo, más un medio de la aceleración, tiempo al cuadrado. La distancia desde A hasta C sería 16 más lo que voy a hallar. 16 más el X, igual. Como dijo que partió del reposo, esto vale 0, 0. Y quedaría un medio, la aceleración que ya me salió, 8. Un medio, 8. Y el tiempo, recuerde que son dos tramos juntos. 2 más 3, 5. El tiempo es 5 elevado al cuadrado. 16 más X vendría a salir 4, 25, 100. Pasa a restar 100 menos 16, 84 metros. Ya usted ve cuál le gusta más. Yo sugiero el que haga más rápido. Problema 51 del boletín. Miren su boletín. Problema 51. Dice, un móvil que viaja en el plano XY se desplaza con velocidad de 76 por 0,6 i menos 0,8 j. Frena y se detiene en 4 segundos, experimentando una desaceleración constante. Determinar en metros el desplazamiento experimentado por el móvil en el último segundo. Ya. Primero, se calcula la desaceleración. Velocidad final vectorial, velocidad inicial, más aceleración por el tiempo. De ahí te va a salir con cuánto desacelera el móvil. Ya, la velocidad final dice que se va a detener, 0. La velocidad inicial te da, es un número raro han puesto ahí, 72. 0,6 i está en forma vectorial, menos 0,8 j, esto sería la velocidad inicial, más la aceleración vectorial que la vas a hallar, y el tiempo es dato, dice, se detiene en 4 segundos, ya está. Entonces, de ahí despeja y le va a salir la aceleración vectorial, menos 18, 0,6 i menos 0,8 j. Tienes que operar nomás. Luego dice, determinar el desplazamiento del móvil en el último segundo. A ver, aquí hay un truco que le voy a enseñar. Cuando el móvil frena, en el último segundo avanza a una distancia. Ahora, si tú ves la película al revés, cuando frena y en el último avanza a una distancia, si tú lo miras al revés, lo vas a ver como si empezara del reposo y acelerara durante el primer segundo. Eso te agiliza, te ayuda, te simplifica. Entonces, vamos a mirar al revés. Al revés. El móvil frena, no se olvide, el móvil frena y el último segundo avanza una distancia. Entonces, si tú lo miras al revés, mirando al revés, el móvil saldría del reposo y en el primer segundo avanzaría una distancia. Entonces, utilizamos la fórmula desplazamiento igual velocidad inicial por el tiempo más un medio aceleración tiempo al cuadrado. Lo vamos a usar en forma vectorial. El desplazamiento mirando al revés sería como si partiera del reposo. Entonces sería 0. El desplazamiento vendría a salir 0 más un medio. Esta desaceleración sería aceleración. Lo copiarías con más porque estás mirando al revés. Sería 18 por 0,6 i menos 0,8 j. Y como es mirando al revés, sería el primer segundo, o sea, un segundo al cuadrado. Entonces, el desplazamiento sale
y sacamos solamente la mitad. Sacando la mitad sería 9, 0,6i menos 0,8j. Ahora el 9 lo pasamos a multiplicar. Variación de x igual, multiplicamos. 5,4i menos 7,2j. Y esa clave sí está. Busquen la clave, ahí lo van a encontrar. Otro problema que ha venido en el boletín del MRV es el 64. Una partícula tiene velocidad 2i menos j en el instante de 0 y una aceleración constante de i más 2j. Inicialmente está en la posición 3i más j. ¿Cuál es la posición para t igual a 2? A ver, escribimos la ecuación. X final vector igual x inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio aceleración vector t al cuadrado. ¿Ya? Y la idea es reemplazarnos. X final será igual. La posición inicial te dan, vale 3i, todo es dato, más j, más. La velocidad inicial también te da 2i menos 2j. Y el tiempo es de 0 a 2, o sea 2, más un medio. Y la aceleración también te da, todo te da. Solamente la cuestión era reemplazar tiempo 2 al cuadrado. Y hay que operar, hay que operar. Operamos y te va a salir 9i más j. Último ejercicio. Un móvil recorre 31 metros en el quinto segundo y 55 segundos en el noveno segundo. Hallar la aceleración. Chicos, este modelo de problemas tiene solamente un uso. Distancia en el enésimo segundo es igual velocidad inicial más a medios por 2n menos 1. A ver, lo aplicamos al primero, al quinto, dice. En el quinto, o sea, cuando n vale 5. En el quinto avanza 31 metros, velocidad inicial más, si es quinto, pones acá 5, sería 10, 9 medios. 9 medios de a. Primera ecuación. Apliqué la fórmula al quinto segundo. Ahora aplico al noveno. Otra vez, este fue al quinto y ahora al noveno. En el noveno segundo la distancia es 55. La velocidad inicial es la misma. Y en el noveno pones 9. 9, 18 menos 1, 17. 17 medios de a. Y esto es la ecuación 2. Ahora restamos. Cuando resta sale 24. Estamos restando 24. Al restar se cancela velocidad inicial. Al restar sería 17 menos 9, 8. Entre 2, 4. 4 veces a. La aceleración saldría 6 metros por segundo al cuadrado. Y eso fue lo que preguntó. ¿Cuánto vale la aceleración?